Entonces, perfecto. Que tenemos, ¿no? Voy a presentar mi pantalla y continuamos con el tema de megacolon, ¿ya? ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor. Bien. Entonces, estábamos en esta parte donde teníamos que hablar referente a lo que es la clínica del megacolon chagásico, ¿no? Estamos hablando del problema chagásico. En ese sentido, tenemos que hablar de la clínica. El problema que tiene el paciente es constipación pertinaz. O sea, hay esa instalación lenta y progresiva de que el paciente tiene algún tipo de alteraciones del árbol. Conocemos, y la literatura indica, una constipación pertinaz. Esto condiciona a la larga a un paciente que empieza a tener un edemas en los miembros inferiores, generalmente por compresión del retorno venoso, ¿no ve? A nivel de la parte intraabdominal, porque va aumentando el volumen a nivel del abdomen y comprimiendo el retorno venoso. De igual manera, abarca también la hipoproteinemia, que puede ir con los edemas. Y en muchos pacientes abarca a un problema cardíaco, que es conocido englobado con el cuadro de una insuficiencia cardíaca, en el cual vamos a encontrar alguna patología cardíaca, ¿no? Que a través del electrocardiograma vemos que existe trastornos en la conducta, bloqueo completo en la rama derecha o un hemibloqueo posterior izquierdo. Son las alteraciones patológicas más frecuentes que encontramos en este tipo de patología. Y en ese sentido es lo que vamos analizando referente a la clínica. Y analizando y viendo el patrón a nivel de lo que es el abdomen, entonces nos han enseñado las 4 maniobras semiológicas, que es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, ¿no? Nosotros vemos a nivel de lo que es el abdomen, a la inspección, que ese abdomen está distendido. Generalmente hay un adelgazamiento, se adelgaza la piel, ¿no? Entonces, vamos a tocar, prácticamente es como si estuviera la piel y por debajo de la piel el intestino grueso. Hay ese adelgazamiento, que vamos a ver algunas imágenes, y las ondas peristálticas se empiezan a ser mucho más notorias bajo la piel. Y vemos que el peristaltismo es lo que observamos, movimiento a nivel del colon. Pero cuando auscultamos, se ausculta ruidos hidroaéreos. Entonces, vamos a ver nosotros ese peristaltismo, eso que está reptando bajo el abdomen, ¿no? O sea, bajo la piel en el abdomen. Entonces, eso es lo que se logra ver a la inspección por la gran distensión que tiene este paciente y la constipación que va llevando a este tipo de alteración. A nivel de lo que palpamos el paciente, entonces, a veces encontramos que este adelgazamiento se ha traducido porque existe un acúmulo de materia fecal. Y esa materia fecal va a darnos como si tuviera una consistencia como de piedras dentro de esa consistencia pétrea, debido a la materia fecal que se ha ido endureciendo permanentemente. ¿Qué hacemos nosotros para llegar al diagnóstico, por ejemplo, de esta impactación fecal? Tenemos que hacer siempre un tacto rectal. Y dice la literatura, quien no mete el dedo, mete la pata, ¿no? Entonces, generalmente hacemos primeramente la observación en la región perianal, posteriormente introducimos el dedo y decimos esfínter y anotamos el tono, esfínter de tono normal o hipotónico. Y después entramos a la ampolla rectal. Y en la ampolla rectal, el dedo de guante choca prácticamente con la cabeza del fecalón. Hablamos de cabeza porque es como en ginecología, cuando ustedes pasen clases o en la parte práctica del siguiente año de ginecología, van a tactar la cabeza del feto, al ser un tacto vaginal, ¿no ve? En este caso, en el tacto rectal, palpamos la cabeza del fecalón, que es totalmente dura, ¿no? Está totalmente endurecida. Y es muchas veces, así como les decía, se va notando este adelgazamiento de la piel, está totalmente distendido y aquí tenemos la protrusión. Como hernias, generalmente va separándose los rectos anteriores. Se van separando a ambos lados y va produciendo lo que conocemos con el nombre de diástasis, ¿no? La separación.
porque si hablamos de hernia, tiene que haber 3 componentes. Tiene que haber el anillo, el saco y el contenido, lo que no existe acá, ni anillo ni saco, ¿no? Entonces, es realmente lo que se separa los rectos acá y se va mostrando una diástasis de los rectos. Esa es la clínica que manifiesta, ¿no? Y referente al diagnóstico, ¿qué vamos a hacer? Generalmente buscamos, si es chagásico, una positividad por estudios de laboratorios y hacemos 2 pruebas serológicas. Esas pruebas serológicas generalmente están basadas en el test de inmunofluorescencia, el TIF. El TIF es una prueba de inmunofluorescencia y el HAI, la hemoaglutinación indirecta. Esas 2 pruebas serológicas nos van a dar alguna positividad de enfermedad de Chagas, ¿no? Eso es lo que vamos a ver, pero si en algún caso tiene alguna duda, algo, recurrimos a una tercera prueba que es la Western Blot. Con esta prueba, entonces, tenemos ya un diagnóstico de que el paciente es portador de enfermedad de Chagas. Y, por supuesto, que ha conllevado, después de tantos años de patología, a un megacolon de etiología chagásica con la clínica que hemos manifestado, que es la constipación pertinaz permanente que está llevando, puede avanzar con un cuadro de una impactación fecal y un cuadro cardíaco, ¿no ve? Eso es lo que va condicionando. Y esa distensión del colon que va teniendo hace que exista algún tipo de inflamación a nivel del meso, del sigmoides, que es el generalmente más se dilata, más existe megasigma y existe esa mesenteritis de Tráqueo, ¿no? Y ahí el colon está como bailando, ¿me entienden? Cuando tiene un despeño de aceite o mucha materia fecal, puede lograr darse una vuelta en sentido antihorario. Y eso se conoce con el nombre de Volvo. Entonces tenemos esa positividad de la enfermedad de Chagas, ya diagnosticamos una enfermedad de Chagas. ¿Qué más podemos hacer? Una rectosigmoidoscopía. Su nombre dice rectosigmoidoscopía. Entonces, tenemos ahí el rectosigmoidoscopio rígido, ¿no? Y existe también uno flexible, que es acompañado con el colonoscopio. El rígido es el que nos sirve generalmente para hacer descompresiones endoscópicas en aquellos volúmenes sigmoides. Tenemos 32 centímetros que vamos a introducir y a veces está a los 20 y tantos centímetros la roseta de torsión. Y se puede descomprimir con una sondita fina, se hace la descompresión y prácticamente sale el gas, logrando hacer una descompresión endoscópica, en el cual con este aparato vamos a mostrarnos el recto, o sea, la ampolla rectal, y generalmente es amplia. Eso es lo que ya nos muestra, es una amplitud de la ampolla rectal que se continúa con un megasigma. El sigmoides es bastante elongado, grande, es el que tiene mayor predisposición, porque es la parte más libre del colon y es el que más se desarrolla a veces. De igual manera, vamos a ver el colon transverso que va cayendo inclusive hasta, en las mujeres llega, por ejemplo, hasta chocar incluso con el útero, ¿no? Entonces, desciende tanto el colon transverso. Se puede tomar una radiografía simple de abdomen, como hemos visto, en la cual podemos ver dilatación colónica. El marco colónico está totalmente dilatado y ahí podemos ver, estamos viendo que los diafragmas son las partes superiores a nivel del abdomen, están totalmente elevados, generalmente a nivel del lado izquierdo más que el derecho, porque en el lado derecho tenemos el hígado, pero en el izquierdo existe más elevación y también existe ahí el ángulo esplénico y ese ángulo esplénico condiciona que exista más elevación a nivel del hemidiafragma izquierdo y muchas veces eso oculta lo que nosotros vemos, buscamos la cámara gástrica, el nivel de la cámara gástrica, porque generalmente a nivel del estómago, entonces tenemos un nivel. Ese nivel es porque tenemos en la parte baja del estómago líquido y en la parte alta aire, y ahí forma un nivel como un cuadro obstructivo. Entonces, hace desaparecer muchas veces el nivel de la cámara gástrica este colon izquierdo que está totalmente lleno de gas líquido, ¿no? Posteriormente podemos también hacer otro método de diagnóstico por un colon por enema. Queremos ver todo el marco colónico. Entonces vamos a colocar un contraste por el ano y ese es el vario que va a dibujar prácticamente todo el colon y hacemos doble contraste en el cual introducimos aire y vamos a llegar primeramente a ese enema de vario con maniobras, con movimientos. El paciente queda parado en la mesa de rayos X y el radiólogo va haciéndole rotar al paciente para que ese medio de contraste vaya avanzando primeramente del colon sigmoides, pase por el descendente, llegue al ángulo esplénico, hace girar en sentido de ponerlo lateral al paciente con la misma mesa que están a través de una fluoroscopía, está observando,
Entonces ve cómo llega al colon transverso. Y desde el colon transverso va avanzando al ángulo hepático y llega hasta el ciego. Entonces, logra pintar prácticamente todo el marco colónico con esos movimientos. Y posteriormente insuflan, ¿no? Entonces, a veces con doble contraste que queremos, con aire, ¿no? Y ese aire va mostrando una imagen de doble, del aire que muestra negro con el contraste del bar. Y va sacando las tomas radiológicas, tanto de la parte derecha, del transverso, de la parte izquierda, buscando problemas tumorales, incluso mucosografía, puede lograr ver la mucosa del colon. Entonces, vemos esta. Y en este caso vamos a ver esta dilatación colónica y generalmente vamos a ver que el hemidiafragma izquierdo está mucho más elevado, ¿no ve? Y así el colon transverso vamos a ver lo que a veces desciende, prácticamente desciende en forma como si fuera una M, va el colon ascendente hasta el ángulo hepático, después viene el transverso y desciende a veces hasta el útero en la mujer, chocar abajo, o en el varón al fondo recto vesical, casi sobre la vejiga, y después sube nuevamente hacia el ángulo esplénico, ¿no ve? Y hay forma. Y después desciende. Entonces está haciendo un dólico largo, pero a veces se dilata más de los 6.5 centímetros. Y a veces eso es lo que va a condicionar. Y el sigmoides igualmente se ha dilatado y hay la mesenteritis y ahí está bailando el colon en algún momento apropiado para que se haga una torsión antihoraria. Se puede hacer una manometría anorrectal donde va a haber ausencia de dilatación del esfínter anal. Ese esfínter anal está contraído. Falta la relajación porque no tiene ganglios, células ganglionares. Podemos tomar una biopsia de la zona y vemos que existe ausencia de las células ganglionares. Y con eso podemos llegar a un diagnóstico, ¿no ves? De qué conducta vamos a tomar. Pero laboratorialmente ya nos han explicado que es un paciente con una enfermedad de Chagas. Y viendo el aspecto a nivel local del colon, vemos que sí ha sido tomado el colon en ese sentido por una zona de ganglionosis. Ahí tenemos un paciente en una cama del hospital y vean cómo está totalmente distendido su abdomen. Son pacientes, miren la cantidad. Si vamos a ver hacia las mediciones de la parte bicipital, vemos que es totalmente desnutrido, son pacientes desnutridos, hipoproteicos, con los pies hinchados, con la barriga bastante amplia, porque es la gran dilatación del colon. Y muchas veces esto es puro colon sigmoides. ¿Y dónde está el obstáculo? El obstáculo está en la parte baja, a nivel del recto, la zona ganglionósica, el problema obstructivo funcional que se presenta. Y en el acto operatorio encontramos a veces estas grandes dilataciones del colon sigmoide. Estamos sacando ese colon sigmoide del dilatado y es largo. Son prácticamente bastante largos y dilatados el colon. Entonces tiene que ver, este colon sigmoides es viable. Estamos rosados, es un colon que simplemente tiene una torsión de poco tiempo, pero algunas veces encontramos totalmente necrosado. ¿Qué es lo que se busca en el tratamiento? ¿Cuál es el objetivo en este caso? El objetivo de esto. ¿Cuál es el objetivo de hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es resecar la porción colónica dilatada. Tengo que resecar. ¿Por qué? Porque no puede entrar más a la cavidad abdominal. Una vez que he abierto, en este paciente no voy a poder volver a metérselo a ese colon. Es imposible. No va a poder entrar directamente. Entonces, tenemos que hacer la resección de la porción colónica dilatada, junto al máximo segmento gangliónico. Hay que tratar de bajar lo que más se pueda. O sea, por eso, si nosotros dejamos muy largo el recto en la parte superior, unión del colon descendente con el recto, a los 2 años con seguridad tenemos nuevamente una recidiva. Anteriormente, ¿qué hacían nuestros profesores? Hacían operaciones en un tiempo. Venía el volvo y eran tan expertos que en 1 hora llegaba el paciente y cortaban, botaban y lo anastomosaban. Listo. Creían que habían solucionado el problema, pero no. A los 2 años volvía a regresar el paciente porque tenía el mismo problema. Igualito venía, porque el segmento gangliónico no resecaba nada. Entonces, lo que se quiere es que junto al máximo segmento gangliónico se pueda ver para restablecer esa continuidad intestinal. Entonces, reseca la porción colónica dilatada, se reseca un poco más, lo máximo que podamos del segmento gangliónico para restablecer esa continuidad intestinal. En eso consiste el objetivo de la cirugía, ver qué es lo que más se puede hacer. Cualquier cirugía podemos hacer esto, pero en este caso el segmento gangliónico por la enfermedad de Chagas, ¿no ve? Y es importante después que se hace hay que preservar la función esfinteriana.
La expulsión fisteriana, ¿qué hace? Es la continencia. Tenemos que ver que exista un reflejo de la defecación espontánea y mantener esa continencia. Si no vemos, vamos a dañar esto, entonces estamos perdidos, porque eso funcionaría como una colostomía, ¿no? Que el abdomen sale, ¿no? O sea, no tenemos esa capacidad contráctil. Y eso es lo que se trata de ver en este tipo de objetivo del tratamiento del megacolon chagásico. ¿Qué procedimientos se pueden hacer para conseguir estos objetivos? ¿En qué consiste la resección anterior? En sacar el colon sigmoides y el tercio superior del recto. Veíamos, el recto generalmente mide 12 centímetros. Después viene el margen anal, el ano que mide 3 centímetros. Entonces, hablamos del recto únicamente. Ese recto lo vamos a dividir en 3 tercios. O sea, 4 centímetros, 4 centímetros y 4 centímetros. Entonces, los primeros 4 centímetros, resección anterior. Hacemos la sigmoidectomía y sacamos un tercio de ese recto. Y le anastomosamos el descendente al recto, pero en la segunda porción. Entonces, esa sería la resección anterior. Hablamos de resección anterior baja, donde deberíamos sacar los 2 tercios superiores del recto. O sea, solamente un tercio quedaría dentro del paciente y anastomosaríamos ese colon descendente al tercio que está quedando del recto. Y ahí sabemos de conocer con nombre de resección anterior baja. La operación de Duhamel es como hacer una operación de Hartmann. La operación de Hartmann, ¿en qué consiste? En hacer sigmoidectomía, o sea, resecamos todo el sigmoides, retiramos el sigmoides, cerramos el muñón rectal y hacemos colostomía terminal en flanco izquierdo. Es lo que hacemos. Pero es lo que se hace más o menos. En una Duhamel hacemos eso. Pero ese colon descendente lo voy a anastomosar hacia la parte más baja, cerca a la línea pectínea, o sea, voy a hacer una anastomosis retrorectal, por detrás del recto. Eso se llama Duhamel. Y Haddad, este autor, ha incluido que le hace una colostomía perineal. A ver, vamos a verle en ese sentido. Miren este aspecto. La operación de Duhamel es esta, donde este colon descendente lo bajamos, lo exterior, prácticamente vamos a llegar y hacemos una anastomosis en la parte baja. Esta es la operación de Duhamel, que es decir, el recto hemos cortado en la parte donde se puede y se lo sutura, se lo cierra este recto. Pero el colon, este colon, en vez de anastomosar aquí arriba, que quedaría muchos de segmentos que está gangliónico, se lleva hacia la parte más baja. Aquí estará la línea pectínea, la línea que está uniendo el cambio de epitelio entre el ano y el recto. Es casi por encima de esa línea pectínea. Esta anastomosis que a veces es alcanzable. La anastomosis. Entonces, se hace una anastomosis lateral a nivel de lo que es el recto. Este colon descendente lo estoy anastomosando. Pero esto es difícil hacerlo a mano, o sea, hacer con puntos. Entonces, para esto usamos stapler. Entonces, el stapler introducimos por el ano y hacemos colocamos el otro can del stapler y unimos. Y aquí hacemos la anastomosis, el disparo, con puras grampas. Entonces, se hace la anastomosis redondita, circular, pequeña. Pero eso queremos ampliarla. ¿Y cómo ampliamos? A través de otro stapler también, que introducimos una hoja a este lado y otra hoja y hacemos un corte y cerramos prácticamente con stapler. Entonces queda una anastomosis redonda, medio redonda, pero con una apertura hacia la parte superior que es abierta. Entonces queda un vaciamiento mucho más amplio, donde prácticamente la materia fecal va a vaciarse y va a lograr eliminar el paciente. El lugar de segmento gangliónico, si es esto, ya queda menos inclusive porque la anastomosis es muy baja. El autor dice, en ese sentido, ¿puede lograr quedarse aquí materia fecal? Sí puede lograr quedar, puede hacer, digamos, algún tipo de fecaloma acá, pero es mucho más fácil de resolverlo. Entonces, él así dice, en vez de anastomosar este colon por este orificio que he hecho, lo voy a bajar y lo voy a llevar hacia el ano y va a salir por ano. Y acá el autor desciende prácticamente el colon y saca a través del ano en la parte baja. Está haciendo como si fuera una colostomía perineal. Prácticamente está siguiendo allá. No hace ninguna anastomosis, simplemente un orificio y por el orificio baja. A los 10
generalmente 10 a 15 días procedemos a la cirugía del recorte de esta parte. Y ahí sí ponemos puntos, ¿me entienden? Hacemos una cirugía en la parte perianal, donde vamos a recortar todo este segmento de intestino que ha sido expuesto prácticamente con el ano, con todo. Va a marcarse la parte donde es viable y la parte que no es viable, donde vamos a poder nosotros resecar y suturar, hacer la sutura aquí en la parte inferior, a nivel de lo que es la unión de la línea pectínea. Ahí vamos a suturar prácticamente por colocar puntos. Entonces queda fijo y queda bien. Entonces, este es el autor que dice, pues se llama Duhamel Haddad, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha visto en ese sentido. Y eso es lo que hablamos de la técnica, ¿no? Operación de Duhamel Haddad. El otro es Duhamel. Las dos tienen. Después se hace una rectosigmoidectomía con anastomosis coloanal. Entonces, en el cual van a sacar todo el sigmoides, como en los otros igual como hacer, pero le sacan todo el recto. No le dejan ni un tercio. Prácticamente sacan todo el recto. Solo quedaría la sección, la parte de la parte anal. Entonces, anastomosan el colon descendente, ese colon descendente al ano. Igual se hace con stapler, ¿no ves? Ahí abajo, la anastomosis abajo. Entonces, está haciendo una pero hacen una anastomosis a nivel del ano. En otros casos hacen colectomía total. Todo el colon, a veces todo el colon está dilatado, está elongado y prácticamente está todo totalmente, no va a entrar a la cavidad abdominal. Es mucha dilatación muy importante. Entonces hace una colectomía total. Todo el colon se saca, queda el ilion terminal. Entonces anastomosan el ilion terminal al recto, porque están sacando todo el colon. Están sacando el colon derecho, o sea, el colon ascendente hasta el transverso, el colon izquierdo el transverso, más el descendente y el sigmoides. La unión sigmoides rectal ahí se corta. Entonces queda el recto y hacen una anastomosis iliorectal con asa pouch, pues entonces a nivel del ilion se puede hacer una especie de reservorio dando una vuelta, ya sea en W o en J, se hace una asa pouch, son asas pouch que se les fabrica, ya sea en J, en doble J, W que llamamos, ¿no? Entonces pueden hacerse estos tipos de pouch, son reservorios. ¿Para qué? Porque el contenido líquido que viene va a ir dando vueltas a nivel de la asa pouch y recién va a llegar al recto y pasa. En algún paciente hemos hecho una anastomosis iliorectal sin pouch, donde el paciente al inicio, me acuerdo siempre que tenía este paciente 25 deposiciones por día. Todos los días tenía 25 deposiciones, eran prácticamente líquidas. Pero después del año que el paciente hacía una deposición cada 2 días, se empezó a normalizar. ¿Por qué? Esta parte rectal es la zona gangliónica, pero aquí llega prácticamente, es líquido en el ilion. Entonces va formando, este ilion terminal va haciéndose, se va colonizando nosotros, o sea, se va formando como un colon y posteriormente va normalizándose, pero sigue con esa parte que es agangliónica, ¿no ve? Entonces, eso es lo que vemos, pero como llega aquí materia líquida, entonces vemos que se retiene un poco y funcionan bien. En algunos pacientes les ha ido muy bien, especialmente en personas jóvenes. Tenemos algunos casos que se han hecho colectomías total, donde prácticamente todo el colon es monstruoso, prácticamente quizás todo el colon quizás ha logrado dilatar y es bastante elongado. Entonces son procedimientos quirúrgicos que tenemos que tener pendientes para realizarlos. Y cuando les pregunten, entonces vemos así, resección anterior, que es con el sigmoides más el tercio superior. Resección anterior baja, el sigmoides más una anastomosis retrorectal y la Duhamel Haddad, la que hace la anastomosis, pero como una colostomía perianal, va hasta abajo. Y la rectosigmoidectomía es anastomosis del colon al ano directamente, o una colectomía total donde hace anastomosis del ilion al recto, ¿no ves? Directamente iliorectal. Podemos ser con esa pouch o sin pouch. Entonces son las técnicas que hoy en día se están manejando más para este procedimiento de la enfermedad de Chagas. Ahora hay megacolon secundario. Habíamos hablado del primario adquirido. Esto se lo adquiere secundario. Igualmente como el otro, la enfermedad de Chagas es adquirida, pero es primaria. Entonces, hablamos de un megacolon idiopático, o sea, de causa no conocida, puede ser agudo o crónico. Agudo que se presente de un momento veloz o crónico que es de larga data que está llevando, pero es idiopático.
Existe también megacolon secundario que se adquiere por enfermedades neurológicas. Hay ciertas enfermedades neurológicas que pueden conllevarnos a que tengamos un megacolon. Y esas enfermedades secundarias se las cita como pseudoobstrucción intestinal neuropática. Pacientes, por ejemplo, que tienen algún problema neurológico, pacientes tequiados, hacen problemas secundarios de un megacolon. Un problema a veces están con el abdomen sin funcionar. Vemos que a veces colocándole una sonda rectal se pueden solucionar, pero son pseudoobstrucciones por problemas de enfermedades neurológicas. Se está viendo en los pacientes tequiados. Formas familiares, las encefalopatías que pueden darse así, enfermedad de Parkinson, una neuropatía diabética, pueden condicionar un megacolon en este caso. O sea, adquirir a causa de enfermedades neurológicas. A causa de enfermedad del músculo liso, igual, pseudoobstrucción intestinal, la esclerodermia y la amiloidosis. Son enfermedades del músculo liso. Sabemos que nos lleva la esclerodermia y todo, van a alterar a nivel de la musculatura lisa, que también enfermedades que pueden conllevarnos a un megacolon. Causas que pueden darnos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en la consulta externa estamos viendo una muchacha de 30 años que ha tenido un borde de sigmoides con un megacolon, pero no es chagásico, está englobado en este tipo de enfermedad, es secundario y tiene 30 años. Entonces, enfermedades metabólicas, esto es a veces más frecuente en nuestro medio, hipopotasemia, el hipotiroidismo. Entonces, el hipotiroidismo puede condicionar al paciente primeramente estreñimiento, es lo que le decía. Vamos viendo, muchos pacientes son estreñidos por hipotiroidismo. Corregimos esto y se corrige. Pero secundariamente dan un megacolon, la porfiria, la hipopotasemia. Hay enfermedades infecciosas, como ya hemos citado, el Clostridium difficile, la enfermedad de Chagas. Bueno, es lo que nos va a dar el megacolon de igual manera. Son enfermedades infecciosas. Enfermedad inflamatoria crónica intestinal. Hemos hablado de la colitis ulcerosa, de la enfermedad de Crohn, una colitis intestinal. O sea, procesos inflamatorios del colon pueden condicionarnos una dilatación, un crecimiento del colon. O algunos fármacos que pueden darnos, digamos, una opción mecánica. Entonces, hay varias entidades que puedan condicionar un megacolon, ¿no ve? Un megacolon secundario, un megacolon adquirido. Y ese megacolon adquirido agudo es un trastorno que requiere a veces instauración de algún tipo de tratamiento. En este caso, por ejemplo, acá estamos viendo el síndrome de O'Hilve. Vamos a ver, el síndrome de O'Hilve. Hay 3 tipos de megacolon adquirido agudo. Cuando se presenta en forma aguda. O sea, uno dice, ¿qué ha pasado? No es crónico, se ha presentado en forma aguda. No, conocido con el nombre de síndrome de O'Hilve o pseudoobstrucción cólica aguda. Se ha dilatado el colon bastante, pero es una falsa obstrucción, ¿me entienden? Se presenta generalmente en aquellos pacientes posoperados, ¿no? En aquellos con trauma abdominal que han tenido. Entonces, es posible que haya tenido algún trastorno hidroelectrolítico y que haya condicionado. Pacientes tequiados, pacientes pueden condicionar esto, desequilibrios electrolitos. Entonces, ¿qué a veces hacemos? Simplemente a veces hacemos un tacto rectal y se descomprime o colocamos una sondita a nivel del canal anal o enemas con solución fisiológica o reponemos la cantidad de líquidos y electrolitos. ¿Me entienden? A veces, alguna vez en estos cuadros agudos, la neostigmina, ¿no ven lo que usan son parasimpáticamente para las anestesias, para revertir al paciente, para producir ese tipo de contracción más contraído? Entonces se condiciona un síndrome de O'Hilve con este tipo de tratamiento. La dosis es muy efectivo, ¿me entienden? Entonces vemos que en este síndrome de O'Hilve, por ejemplo, vemos que las austrias se van viendo en los pacientes, pero en aquellos casos que son dilatados, por ejemplo, en el colon tóxico, no existe austrias, prácticamente son una dilatación monstruosa a nivel del colon. No existe estas austrias que se puedan lograr ver. Entonces, eso es duda. Y podemos ver ese sentido como tratamiento. Hay un megacolon mecánico. Generalmente a veces es el vólvulo. Es agudo, no es un megacolon que ha pasado, que se ha hecho una torsión
del colon en sentido antihorario y se ha producido una obstrucción intestinal, en el cual veíamos el megacolon tóxico. Entonces, son estas tres entidades que pueden observarse a nivel de este megacolon secundario adquirido, en el cual puede presentarse en forma aguda o en forma crónica. Esta en forma aguda o en forma crónica, consecuencia de cualquier tipo de enfermedades. Y catalogamos en forma aguda, si puede ser un síndrome de Ogilvie, donde prácticamente se ha dilatado más, pero vamos a ver las austrias, vamos a ver todo el colon, solamente una gran dilatación. Y simple con una sonda rectal, un tacto rectal o un enema evacuante, en algunos casos podemos usar soluciones intravenosas de neostigmina, pueden resolverse el cuadro, este cuadro de pseudoobstrucción cólica aguda. En el megacolon, un volvulo, hacemos una descompresión endoscópica por un rectosigmoidoscopio. Pero en el megacolon tóxico, la conducta tiene que ser diferente. Es un megacolon tóxico. Consiste en una dilatación mayor a 6 centímetros del colon. El colon se ha dilatado. Y estos generalmente son pacientes que tienen colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, o sea, son procesos inflamatorios que nos han podido llevar a este cuadro. Miren, los procesos inflamatorios, enfermedad inflamatoria cólica intestinal, generalmente la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, la colitis interminada, puede condicionarnos este tipo de patología, un megacolon tóxico. ¿Qué va a tener el paciente? La clínica está relacionada al proceso inflamatorio. Generalmente diarrea en ocasiones con sangre, fiebre, dolor abdominal tipo cólico difuso y gran distensión abdominal, o en algunos casos seguimiento, con una disminución del peristalto totalmente distendido y puede ir acompañado con trastornos de los hidroelectrolíticos, de los electrolitos y también de líquidos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Empezar a reponer la cantidad de sangre. Existen criterios de toxicidad sistémica, porque esto puede ir avanzando a un problema tóxico en forma sistémica. Entonces, decimos que 2 o más criterios siguientes pueden ser aumentar su toxicidad o uno de los siguientes criterios más. 2 más 1 pueden dar este problema de toxicidad. Temperatura superior a 38.6. Si un paciente con un megacolon, con un abdomen distendido agudo, que no tiene mucho ruido, tiene fiebre por encima de 38.6, una frecuencia cardíaca que está taquicárdico mayor a 120, o una leucocitosis mayor a 10.500, con hematocrito bajo, ha bajado porque está con diarrea, con sanguinolenta, si tiene 2 criterios de acá, está yendo a una toxicidad sistémica de un megacolon tóxico. O si existe deshidratación en el paciente, hay una hipotensión que está pasando, o hay alteraciones electrolíticas y el estado mental está alterado, cualquier criterio, entonces ya hablamos de criterios de toxicidad sistémica, de todo el cuerpo, en el cual está entrando el paciente a un shock séptico, ¿me entiendes? Entonces hablamos que esta paciente está camino hacia un megacolon tóxico. Entonces, ¿qué puede predisponer en ese sentido? Puede predisponer algunas cosas que hacen los pacientes generalmente, ¿me entiendes? Algún paciente está tomando alguna medicación antiinflamatoria, por ejemplo, para la colitis usted está tomando la mesalazina o algún tipo de corticoides y de un momento a otro corta el tratamiento. Condiciona al paciente una dilatación aguda de ese colon y puede llegar a un megacolon tóxico. ¿Algún tratamiento está recibiendo el paciente que le evita las diarreas o anticolinérgicos que estén produciendo o algún tipo de ansiolítico estén tomando los pacientes, pueden condicionar de igual manera como factor precipitante de este megacolon tóxico? Alteraciones hidroelectrolíticas que haya tomado el paciente muchos diuréticos. Por ejemplo, un paciente está hinchado, le dan Lasix, que tome furosemida a gran cantidad. Hace un desequilibrio hidroelectrolítico y puede condicionar. Si un paciente tiene un megacolon, puede llegar a un megacolon tóxico. De igual manera, podemos ver que algunos pacientes están haciendo estudios de colon por enema, estudios de preparación de colon por enema o usando algunos laxantes, podemos condicionar por alteraciones a nivel de la flora colónica en una sobreinfección o ya sea bacteriano o viral, porque al menos tenemos el citomegalovirus, inclusive puede condicionar esta dilatación, pero monstruosa del colon, en la cual puede llevarnos a un megacolon tóxico. Estamos viendo entonces los factores que me van a predisponer. ¿Cómo diagnostico?
Una radio simple de abdomen me va a mostrar el colon transverso ascendente, más todo nivel hidroaéreo significa cuadro obstructivo, está paralizando ese intestino y generalmente a nivel del colon, ¿no? Entonces vamos a ver a nivel del colon esos niveles hidroaéreos. Una tomografía me puede dar también un diagnóstico, puede ver, o cualquier procedimiento estenoscópico, pero debo hacerlo con mucho cuidado, porque para que avance el endoscopista, el gastroenterólogo, ¿qué hace? Insufla, porque no puede meter directamente, va insuflando y ese colon está bastante distendido, ¿no ve? Entonces vamos viendo que ese megacolon tóxico, vemos y medimos la dilatación, esa dilataciones del colon ya sea en sentido anteroposterior o en sentido sagital, que vamos viendo que existe algún problema, pero no hay directamente aire libre, sino está dentro del colon. El problema es dentro del colon, no existe aire libre. Entonces, igualmente la tomografía. En esta tomografía vemos cómo se dilata esta dilatación colónica y existe engrosamiento. Está engrosado las paredes, todas esas paredes están muy gruesas. Está viendo cómo están gruesas las paredes. Y esto es lo que más vemos, más observamos. De igual manera, aquí vemos el engrosamiento. Toda esa pared está engrosada, ¿me entienden? Entonces, ese engrosamiento me va a mostrar, me va a decir, algo está pasando. ¿Qué hago con ese megacolon tóxico? Ya he sospechado, he llegado a un diagnóstico de un megacolon tóxico, entonces son pacientes que deben ser tratados urgentemente y muchas veces en terapia intensiva o terapia intermedia. ¿Qué debemos hacer? Colocar sondas, una sonda nasogástrica para tratar de descomprimir la cámara gástrica si existe o tratar de aspirar el contenido gástrico, porque ese paciente puede broncoaspirarse. Esta maniobra dice que sirven en el sentido que se le hace su nombre de Zolling, o sea, hacerle girar al paciente, ¿no? Entonces, a veces se hace echar al paciente en decúbito, ¿no ve? En decúbito se dice que debería rotar al paciente cada 15 minutos. Entonces se hace lateral derecho al paciente, se le lleva. Después de nuevo se puede hacer lateral izquierdo. O sea, se le hace rotar en decúbito prono. O sea, está girando el paciente para que ese intestino esté en movimiento. Se puede colocar un sueroterapia, reponer los líquidos y electrolitos y componer el equilibrio ácido básico. Se le pedirá una gasometría y trataremos de corregir. De igual manera, nos va a sangrar el paciente, está con deposiciones con sangre, entonces tenemos que hacer una profilaxis para la posible hemorragia que pueda tener. Entonces, usaremos bloqueadores de la bomba de protones, omeprazol endovenoso. Tenemos que evitar, digamos, que existe un tromboembolismo, porque va a formarse coágulos trombo, entonces usaremos heparina de bajo peso molecular. Si el paciente, un md por kilo de peso. Si, por ejemplo, el paciente pesa 60, entonces una heparina 60 miligramos cada 24 horas. No necesita ni control, pero sí estamos haciendo una profilaxis del tromboembolismo. Un paciente pesa 80 kilos, son 80 unidades de la heparina de bajo peso molecular diario cada 24 horas. Entonces estamos haciendo una profilaxis tanto de la hemorragia, del nivel de tromboembolismo y usar antibióticos. ¿Qué antibióticos? Antibióticos para gram positivos. Sabemos que la materia fecal, 1 gramo de materia fecal tiene 10 a la potencia 13 de bacterias. Entonces usaremos para gram positivos, para gram negativos, para anaerobios. Y generalmente a veces tenemos el Clostridium difficile. Entonces para eso también tenemos que usar la vancomicina. Entonces vemos un bloque de medicamentos antibióticos que vamos a usar, generalmente con triple esquema o a veces con 4 esquemas, que para cubrir prácticamente a un paciente. Estas son las medidas generales y lo específico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si el paciente tiene una colitis, aparte de eso, colitis ulcerosa, tendré que usar nutrición parenteral total, corticoides y la ciclosporina. Entonces, ya específico, por eso estamos haciendo medidas específicas. Si él tiene una enfermedad de Crohn, igual usaré nutrición parenteral total, corticoides y a grandes dosis usaré eso para tratar de revertir el cuadro, porque este paciente, aparte del cuadro que tiene de esto, está condicionado con este tipo de patologías. No responde este tratamiento, ¿qué debemos hacer? Obligadamente cirugía, y es cirugía de inmediato, de urgencia. Entonces debe entrarse el paciente y tenemos que hacer ostomías, ¿me entienden? Una ostomía, podemos sacar el ilion terminal, una ileostomía o una colostomía, hacer ileostomía y colostomía, ¿me entienden? Entonces estamos desfuncionalizando tanto el ilion terminal y el colon, estamos sacando para que salga gran cantidad
de gases que tiene el paciente y gran cantidad de bacterias. O en algunos casos hay que recurrir a una colectomía total. Entonces, hacemos tratamientos de medidas generales para mantener. Se le hará electrocardiograma, a laboratorio, se le hará gasometrías, todo eso, y para corregir desequilibrio hidroelectrolíticos, corregir a nivel de su equilibrio ácido básicos, corregir únicamente, y hacer las maniobras generales, hacerle ese rolling, hacerle un tratamiento profiláctico para la hemorragia, tromboembolismo y darle antibióticos. Juntamente con eso podemos ver si es concomitantemente con estas patologías de enfermedades como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, debemos usar corticoides, ciclosporina y darle nutrición parenteral, porque si no, no vamos a poder con este paciente. No responde ante eso, tenemos que someterlo a cirugía, ya sea una ileostomía y colostomía, desfuncionando el ilion terminal y el colon también, con colostomías, ¿no? Eso. O hacer una colectomía total. Eso es lo que se presenta. Y esas son las imágenes que sacamos de los pacientes a veces con megacolon tóxicos, y el patólogo nos va informando todo. El crónico, estamos hablando del agudo, el crónico puede ser idiopático secundario a diversas patologías, con frecuencia asociado a estreñimiento. Este es el crónico. En la mayoría de los casos, el megacolon adquirido es leve, pero su pronóstico depende de la etiología. No tiene un tratamiento específico. El tratamiento etiológico y tratamiento generalmente es del estreñimiento, porque es un paciente con problema crónico. ¿Qué vamos a hacer con el paciente? Es tratamiento del estreñimiento. ¿Cómo podemos tratarlo? Una dieta y reeducación esfinteriana. Lo que les decía, que tenemos que reeducarlo, educar que el paciente se alimente y pueda tener un horario para ir al baño. Al inicio no funcionará, pero después con el que va a ir permanentemente en tal horario, va a educar ese intestino y va a lograr funcionar. Podemos combinar, digamos, fármacos que incrementen el bolo fecal. Si nosotros tenemos un bolo fecal mayor, no se va a estreñir. Pues tenemos un bolo fecal pequeño, va a estreñirse. Por ejemplo, un paciente come arroz, papita, pollito, cositas así, va a tener un bolo fecal pequeño y se va a estreñir, obligadamente. Pero si ese alimento va a tener gran cantidad de verduras, frutas, el bolo fecal como el planto con la metilcelulosa, va a tener un mejor bolo fecal y va a funcionar. ¿Entienden? Cuanto más grande el bolo fecal, va a funcionar ese intestino. Laxantes osmóticos también podemos usar, pero no en forma permanente, sino alguna vez en el cual necesitemos, como el manitol o algunos fármacos procinéticos que aumentan la motilidad intestinal. De igual manera, algunos laxantes antraquinónicos, o en algunos casos usamos generalmente los lubricantes intestinales. Generalmente, en vez del aceite de ricino, usamos vaselina líquida. La vaselina líquida es excelente para ayudar en este sentido, porque ingresa por la boca y sale por el ano. Tomamos 2 cucharadas de vaselina líquida y salen las 2 cucharadas por abajo. Entonces está lubricando el intestino para que esas deposiciones sean mucho más fáciles. En algunos casos debemos recurrir a tratamientos quirúrgicos, ya sea anastomosis, se hacen colectomías totales, depende de los casos en los cuales se puedan llegar a tener ese tratamiento. Megacolon andino, ese era el crónico. El megacolon andino, también hay un megacolon que nosotros vemos, la etiología es dieta con alto contenido de fibra. Estas personas comen bastante cantidad de fibra, estas personas a nivel andino. Comen generalmente tubérculos, papa, oca, isaño, achira, cereales como maíz, cebada, quinoa, trigo, habas, arvejas, tarwi, y generalmente las consume con cáscara. Entonces, esto es lo que tenemos generalmente a nivel de lo que es en la parte alta, dieta con alto contenido de fibra. Y dice lo siguiente, a mayor altura sobre el nivel del mar existe menor presión atmosférica. Eso lo sabemos. Y hay escasa elastogénesis. Entonces, ¿a qué nos referimos? Referimos que este megacolon andino, la fisiopatología de la fibra en la dieta, la fibra en la dieta. La elastogénesis está aumentada, elastogénesis. La elastina se concentra en las tenias colónicas, sabemos que hay 3 tenias, ¿no? Producen un acortamiento, porque hay una elastogénesis, el colon está más corto, ¿no? Y aumenta la presión y limita la distensión, está prácticamente contraído. Esa va a ser la persona que consume dieta con escaso contenido de fibra. Poca fibra, entonces va a haber aumento de la elastogénesis. La elastina se concentra en las tenias colónicas produciendo acortamiento
Y ese acortamiento, lo que le decía antes, que hace, aumenta la presión a nivel del colon y puede producir los divertículos. Esa persona consume dieta con escaso contenido de fibra. Ahora, el poblador andino consume dieta con alto contenido de fibra. ¿Qué pasa? Tiene elastogénesis disminuida. ¿Por qué? Incide en el aumento de la longitud a nivel de las tenias y el diámetro intraluminal del colon es mayor. Entonces va a tener una elastogénesis, está disminuida, por tanto consumo de fibra, mayor consumo de fibra, ¿no ve? Entonces es muy importante en ese sentido. La presión atmosférica, ¿cómo influye? La presión atmosférica a nivel del mar, 760 milímetros de mercurio. Y a nivel de las poblaciones altas, como Perú, Bolivia, se han registrado entre 450 a 470 milímetros de mercurio, promedio, la presión atmosférica. Y dice la ley de Boyle atmosférica, corresponde mayor distensión de gases. Entonces, aquí en Bolivia, los gases se distienden más, y eso condicionaría que ese colon esté mayor distendido. Entonces, estamos viendo una causa, una fisiopatología referente al megacolon andino. ¿Por qué se dilata tanto en la gente que vive en las alturas? La expansión de los gases intestinales en la altura podría influir a lo largo del tiempo. No va a ser en un año, en paso del tiempo va a pasar eso, y el incremento de las distensiones va a crecer más, ese intestino va a ser mucho más largo. Esta ley física nos ayuda y de igual manera vemos elastogénesis disminuida. Entonces se han estudiado estos dos tipos donde prácticamente vemos qué es lo que pasa. Dentro de la epidemiología del megacolon andino, ven países andinos que van a tener este tipo de patología, altura mayor a los 3.000 metros, tenemos en Bolivia, ¿no ve? Dieta con alto contenido de residuo, comen bastante. Si vamos al campo, generalmente nos van a ofrecer un plato de mote con sus cáscaras y comemos. La gente consume con sus cáscaras, ¿no ve? Personas masticadoras de coca, Bolivia y Perú. En la epidemiología, entonces, vemos como para el megacolon andino y estamos viendo esta gran distensión, gran dilatación del colon a nivel andino, ¿no? Entonces, es lo que va bien. La clínica, igual que el otro, generalmente es asintomática en la mayoría de los casos, no les molesta, pero tienen la barriga bastante distendida. Hay meteorismo, hay estreñimiento, distensión abdominal, hay veces hay discreto dolor abdominal, sin localización específica, pero si hay un timpanismo a nivel del marco colónico. Cuando viene el paciente por otra patología, revisamos siempre a nivel del abdomen y vamos a encontrar un marco colónico totalmente timpánico. Y la complicación más importante que es paciente son vólvulo. La paciente de esta mañana no es tampoco de la altura, sino es de nuestro medio. Entonces, pero vamos viendo, analizar, quizás no es hipotiroidea que ha condicionado, ¿no? Entonces, vemos que el dólico megacolon se dilata totalmente y tiene las ausas, tiene completamente todo, pero está bastante dilatado y elongado. El diagnóstico en tres aspectos. Antecedentes, referente al lugar de residencia y a los alimentos, cómo consume. La semiología, la que hemos visto, y los exámenes complementarios. Descartamos que no tiene chagas y pedimos una placa de tórax, placa de abdomen, un colon por y llegamos a un diagnóstico de que es un megacolon. Las complicaciones, los que estamos viendo es esto, el vólvulo, la obstrucción intestinal que se puede presentar y el fecaloma. Son cuadros clásicos con los cuales nos visitan estos pacientes a nivel del consultorio, de la consulta externa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Generalmente cambios a nivel, reeducar ese intestino, ricos en residuo y fibra lactal, pero balanceada, ¿me entiende? Hay que ver el problema del meteorismo, del estreñimiento, de distensión abdominal. ¿Qué es lo que vamos a dar? Medicamentos gastrocinéticos, antiflatulentos, medicamentos que favorezcan el vaciamiento intestinal. A estos pacientes generalmente les damos vaselina líquida para que puedan ayudarse a nivel de que puedan defecar. El tratamiento que nos viene en el paciente que se complica, el vólvulo, y generalmente el sigmoide, pues un vólvulo complicado, tenemos que hacer una laparotomía, no queda más. Y ahí vemos, si es viable, bueno, haremos una resección si se puede, o si no le hacemos un personal. Pero en el complicado podemos hacer la distorsión y después una cirugía electiva. En algunos casos que falla hay que hacer una laparotomía y hay que hacer una operación de Hartmann, ¿no? Es la que sabemos. Esta cosa importante. El estado del paciente es muy importante para tomar la decisión quirúrgica. Es muy importante porque el vólvulo va a ser una torsión en sentido contra el reloj a través de su propio meso.
Entonces va a haber una retracción a nivel de la mesenteritis retráctil, a nivel del meso, y se va a hacer una rotación en sentido antihorario. Dentro del asa torcida va a haber contenido líquido y sólido. Y en relación a la edad de los países, puede condicionar que eso tenga una gangrena o que esté, digamos, algún tipo de alteración a nivel de lo que es la circulación, en la cual vamos a tomar una conducta de hacer una operación de gama. Pero esto es muy importante. En general, los procedimientos y técnicas quirúrgicas son diferentes a los usados en el tratamiento quirúrgico del megacolon chagásico. Tiene que ser claro. Los procedimientos técnicos usados para el megacolon chagásico es diferente. Puesto que las recidivas por resección del asa sigmoidea en el dólico megacolon andino nunca se presentan diferente a lo que se observa en la enfermedad de Chagas. ¿Qué quiere decir? Que en la enfermedad de Chagas, cuando se hace la resección, generalmente tiene una recidiva. Va a regresar el paciente con sus mismos problemas. Y es lo que hemos visto y analizado ya en los muchos otros pacientes que han sido operados. Después de los 2 años han regresado con un megasigma, un megacolon, un dólico megacolon. Porque han hecho resecciones de segmentos donde prácticamente ya tenían ganglios normales, pero han dejado la zona ganglionósica. Y en el megacolon andino, generalmente toleran muy bien la cirugía y no hay este tipo de recidivas. Bien, esta es la parte del dólico colon que tenía preparado con ustedes, y lo que nos queda sería la última parte, el referente al prolapso rectal. Entonces, prolapso rectal lo vamos a desarrollar mañana. Bueno, entonces les deseo buenas noches, que pasen bien lo que queda de la noche y nos vemos mañana, ¿ya? Hasta mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hola, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta luego, doctor.